Hola queridos hermanos, les saludo nuevamente desde Presbiteriano Confesional para informarles desde ya. El canal acaba de tener un pequeñísimo cambio, ya no nos llamamos Presbiterianismo Confesional, sino Presbiteriano Confesional, y como para que comprendan un poco por qué nos llamamos Presbiteriano Confesional, es porque este canal realmente es más de mi persona, es mío realmente. Entonces, como para hacer una separación con la fanpage Presbiterianismo Confesional, en la cual también soy administrador, pero como para separar un poco, lo he llamado Presbiteriano Confesional. Es la misma línea, lo mismo, pero es porque más, este es mi canal, más que en conjunto con mis otros hermanos que están de administradores en Presbiterianismo Confesional. Bueno, queridos hermanos, comenzamos un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Así que te invito a que te suscribas un poco más abajo, que le des clic a la campanita para que te pueda llegar una notificación al momento en que suba un nuevo video. También al final de cada video voy a dejar en algunos cuadros allí, si te interesa ver otro video de mi autoría, de algunas cosas que he estado respondiendo últimamente. Si te bendicen, claramente comparte las redes sociales en otras plataformas como Facebook, Instagram o Twitter. Bueno, ahí tú ves donde quieras compartir realmente este material. Como es de costumbre, queridos hermanos, recomiendo nuevamente a mi hermano de Neuma Literatura. Recuerden, Neuma Literatura lo pueden encontrar en Facebook. Yo he dejado algunos links en algunos videos de la fanpage de mi hermano en Facebook, Neuma Literatura, así que si están interesados en él, búsquenlo. Él tiene muy buena literatura. Ustedes pueden ver algunos de los libros que tengo acá. Algunos de ellos los he obtenido a través de mi hermano Neuma. Así que si andan buscando teología reformada, Neuma Literatura es el personaje perfecto. Y también, queridos hermanos, hoy día también tengo una muy buena noticia para aquellos que a lo mejor andan buscando estudiar griego. Sabemos que hoy día estamos en una pandemia. Aquí en Chile, lamentablemente en Santiago, se acaba de declarar pandemia total, cuarentena total. Entonces las cosas están un poco complicadas. ¿Cómo podemos estudiar? Bueno, van a haber clases de griego online, van a tener un costo. Hay unos hermanos que están preparando como un tipo de escuela bíblica y una de las clases primeras es esta, griego online. Así que voy a dejar un poco más abajo en los links, en la información, y también voy a dejar el link para que puedan tener más información si quieres estudiar griego. Eso. Bueno, queridos hermanos, y como he venido diciendo, he estado respondiendo varias preguntas de algunos hermanos que me han estado enviando por WhatsApp, algunos por Facebook, de algunas dudas, algunas consultas, y he intentado, por la gracia de Dios, tratar de responderlas bíblicamente. Así que si tienes alguna consulta, tienes alguna pregunta que hacerle a este tipo barbón que lo ves aquí en YouTube, que ya está suscrito y lo ves a lo mejor varios de sus videos, deja tu pregunta un poco más abajo. Trata de ubicarme en Facebook. Mi nombre es Pablo Flores Figueroa para los que no me conocen, así que puedes encontrarme en Facebook como también en Instagram. Así que hoy en Presbiterianismo Confesional respondemos una nueva pregunta que me hizo un hermano. Y la pregunta es esta: ¿es pecado usar anticonceptivos? ¿Es pecado usar anticonceptivos dentro del matrimonio? Claramente, ¿esto es pecado? ¿No es pecado? Para responder esta pregunta voy a plantear dos posturas realmente, dos posturas. Pero primero voy a comenzar claramente con la palabra de Dios, que es lo esencial. Y de allí voy a desarrollar estas dos posturas que existen. Porque alguno podría decirnos que esta otra postura, ¿cómo es posible? A lo mejor es un poco arcaica de siglos atrás, pero no, aún existe esta postura. Pero para esto vamos a comenzar con la palabra de Dios, que está en Génesis 9. Génesis 9. Que aquí podríamos decirlo o ponerle un subtítulo a esto que se llama como el mandato cultural. El mandato cultural que tiene el hombre, que también tiene la iglesia hoy en día. Que dice así, Génesis capítulo 9, versículo 1, dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra.
Otra vez, Génesis 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. A esto, queridos hermanos, se le llama el mandato cultural. No solamente a Noé, sino también a Adán se le da este mandato cultural de señorear, de dominar la tierra, ¿cierto? Y es algo que también nos llega a nosotros como cristianos, el fructificar, el multiplicarnos, ¿ok? El tener descendencia, o sea, los hijos del pacto. Niños que sean enseñados, nuestros hijos que deben ser enseñados en la palabra de Dios desde pequeños, instruidos en toda doctrina y piedad delante del Señor, ¿cierto? Es algo muy, pero muy importante. Este es el mandato cultural. Creemos que a partir de este punto la iglesia tiene que comenzar a señorear también o a dominar parte de este mundo. Y cuando hablo de dominar no es como aquella frase que que Pinky le pregunta a Cerebro, o sea, ¿qué vamos a hacer hoy día? Bueno, tratar de conquistar o dominar el mundo no es lo mismo, claramente que no. Sino que aquí estamos hablando de un mandato cultural que tiene la iglesia, que también lo podemos ver en Mateo 28, donde Jesucristo manda a su pueblo a predicar el evangelio a todas las naciones, a ser discípulos a todas las naciones. Y dentro de ese mandato cultural están las familias del pacto, donde los padres, las cabezas de los hogares deben enseñar a sus hijos en la palabra de Dios y desde allí empezar a dominar o a señorear la cultura, es lo que debiera suceder. Ahora volvamos al tema. ¿Es pecado usar anticonceptivos? Voy a explicar brevemente una postura. Hay una postura que dice que no es pecado usar anticonceptivos. El tema tampoco no es si es pecado o no es pecado, sino que es viable o no es viable usar anticonceptivos. Hay una postura que dice que realmente no es pecado, sino que también es viable poder usar anticonceptivos porque el hombre o las familias deben ser responsables de traer hijos a este mundo y a lo mejor no tenerle las cosas adecuadas para poder criar a un niño adecuadamente en esta sociedad, ¿ok? Está esa postura, una postura que hay varios que la sostienen. Hay varios que realmente la enseñan también en muchas congregaciones y mayormente desde un lado más antropocéntrico podríamos decir es esta postura, pienso yo. Bueno, ustedes pueden dejar a lo mejor sus comentarios un poco más abajo. Pero la palabra de Dios es muy clara, o sea, fructificaos y multiplicaos, o sea, debemos tener descendencia. Pero también existe otra postura, y es la cual a lo mejor voy a explayarme un poco más, que es la que dice que nosotros como familias del pacto debemos traer hijos del pacto, hijos que se les predique el evangelio y a través de la descendencia nosotros podamos avanzar también y conquistando este mundo a través de la predicación del evangelio, de que en todas las esferas de la vida el evangelio esté allí y esté siendo predicado y estemos glorificando a Dios en todas sus formas. Entonces esta postura, si estudiamos un poco más de historia, la podemos ver ya en los puritanos, que los puritanos tenían muchos hijos. Los puritanos traían muchos hijos a este mundo. Hablamos de 10, 12 hijos, en que estos hombres, estas familias eran muy, pero muy numerosas. Algunos podrían decir, no, es que eso pasaba antiguamente, a lo mejor no tenía un fin, solamente tenían hijos. No, realmente no era así. Ellos pensaban realmente que tener hijos era tener hijos para Dios, hijos para la gloria de Dios, enseñados desde pequeños para que glorifiquen a Dios con sus vidas y también de esta forma ir avanzando, que el reino de Dios siga avanzando en este mundo. Esa es una postura que hasta el día de hoy muchos también la creen y la sostienen. Ahora el tema de los anticonceptivos, yo no sé si lo llamaría si es pecado o no es pecado. Podríamos hablar de si es viable o no es viable. ¿En qué sostengo yo al decir, o me sostengo al decir que es viable o no es viable usar los anticonceptivos? Algunos podrían decir, no, es que yo no puedo traer niños a este mundo si no tengo los recursos para traer niños a este mundo. O yo no quiero traer niños al mundo porque no quiero. ¿Eso es viable? ¿Es así?
vemos que en el mandato cultural, vemos que en la palabra de Dios, Dios mismo dice fructificados y multiplicados. O sea, estaríamos siendo un poco rebeldes, creo yo, en contra de la palabra de Dios, ¿o no? Por otro lado, si pensamos que si no tenemos recursos, estamos poniendo límites a Dios, Dios nos llama a fructificar, Dios nos llama a trabajar, Dios nos llama a multiplicarnos y Dios nos proveerá para nosotros como su pueblo. Son cosas en las cuales debemos pensar. Ahora, yo no quiero a lo mejor dar como una respuesta así certera a este tema, sino que en este día quiero ponerlo delante de ustedes y ustedes también a lo mejor puedan meditar o dialogar sobre este tema y también ir a la Escritura, estudiar un poco más de historia para que puedan a lo mejor averiguar sobre este tema que realmente es un poco complejo, pero a la vez yo creo que Dios da las respuestas a través de su palabra. Por mi parte, yo soy en cierta parte partidario de lo que creían los puritanos, mayormente porque soy por mi escatología, podríamos decirlo, un poco más postmilenial, en que creo que realmente el reino de Dios avanzará en esta tierra y que la iglesia será victoriosa, pero para que la iglesia sea victoriosa tienen que suceder cosas. Nosotros como creyentes debemos ser fieles al pacto, debemos enseñar a nuestros hijos en la palabra de Dios, es una responsabilidad pactual. Entonces, ante eso, creo que también Dios nos llama a multiplicarnos y a fructificar en este mundo para que el evangelio avance, ¿ok? Algo personal. Yo tengo tres hijas, una de 4 años, una de 9 años y una de 11 años. Javiera es la mayor. Algunos me preguntarán, ¿tú tienes pensado tener más hijos? A mí me encantaría tener más hijos y lo digo de verdad que me encantaría tener más hijos, pero lamentablemente mi esposa, al tener a Catalina, que es la más pequeña, Norma, casi fallece, casi la pierdo, casi perdemos realmente a Norma en el parto. Es más, Norma en el parto se fue 2 veces y hoy la tenemos claramente por gracia, por el poder de Dios, creo, realmente por misericordia de Dios. Dios es fiel a su pacto. Ante esto Norma tuvo que operarse porque después de aquello Norma quedó mal de salud, quedó con problemas a la presión y otras cosas más. Entonces Norma no aguantaría, su cuerpo no aguantaría otro parto. Ante eso claramente no podemos tener más hijos. Pero si me preguntan sobre el tema a lo mejor de adopción, sí, yo me abro al tema de adopción, que a lo mejor más adelante, a lo mejor cuando mis hijas estuvieran un poco más grandes, pudiéramos a lo mejor adoptar a un niño o a una niña, al cual también poder bendecirlos con la palabra de Dios y para que puedan crecer en toda doctrina, ¿cierto? Es algo que creo que debería a lo mejor ser así. Bueno, esta es mi postura. Pero queridos hermanos, aquí yo les dejo en este día este diálogo para que a lo mejor lo conversen, a lo mejor le pregunten a un ministro o algo por el estilo. ¿El usar anticonceptivos es pecado? ¿Es viable? ¿No es viable? Como yo les dije, la palabra de Dios nos llama a fructificar y a multiplicaros, ¿ok? El mandato cultural. Mateo 28 también, el mandato cultural. Lo vemos en Hechos 2 también, porque la promesa no es solamente para vosotros, sino también para vuestros hijos, ¿ok? Los niños, los hijos son una bendición de Dios, los hijos del pacto. Pero está la otra postura que dice no, realmente no, ponen peros a muchas cosas o situaciones o a las cosas que a lo mejor podemos ver delante de nosotros, la economía, la salud, a lo mejor hasta un poco de egoísmo, no quiero ser padre realmente. Es algo realmente para conversarlo y dialogar, queridos hermanos. Bueno, los quiero invitar, queridos hermanos, este ha sido el tema en este episodio, en este día, pero también los quiero invitar, queridos hermanos, para este fin de semana en Facebook, en una fanpage, la cual voy a lo mejor dejar más abajo, donde tendré una entrevista de un hermano que se llama Alex Jordán, que me entrevistará sobre algunos temas sobre la salvación, sobre el nuevo nacimiento, sobre si la salvación se pierde o no se pierde. Creo que algo de eso será, porque mi hermano es de una línea un poco más pentecostal, entonces me hará algunas preguntas y quiero invitar para que estén allí. También quiero invitarlos porque próximamente voy a tener algunos live por aquí en esta plataforma Facebook,
quiero invitar a lo mejor a algún pastor y hacer alguna entrevista, hablar de algunos temas. También quiero hablar un poco más adelante de la segunda venida y para eso quiero tener unos 2 invitados, a lo mejor una milenial, un dispensacional o un dispensacional y un postmilenial, para ver cómo se desarrolla este rico tema, ¿cierto? Un tema que a todos a lo mejor nos encanta hablar, a lo mejor de escatología. Así que, queridos hermanos, los dejo invitados para un nuevo episodio y suscríbanse a mi canal un poco más abajo y recuerden, en este costadito del lado de acá o del lado de acá pondré un cuadrito con uno de mis videos si te interesa verlo. Así que suscríbete a mi canal y Dios te bendiga grandemente.